¿Qué hacer ante un problema jurídico? La respuesta en Caso Abierto. Estamos de vuelta con ustedes, queridos amigos. Seguimos en este subprograma Caso Abierto. Recuerden la línea de celular al 231-113-7790 para todos sus mensajes de texto, y estamos hablando sobre el tema de embargos y remates. Como bien lo comenta el licenciado Parodi, cuando se va a hacer una diligencia de embargo, yo quiero platicarles sobre la cuestión práctica. Los embargos pues solamente pueden ser por orden del juez, una vez que se promueve en los juzgados correspondientes. Puede ser el juzgado municipal o el juzgado de primera instancia, dependiendo dónde nos encontremos en el municipio. Y ahí, una vez que pues nosotros presentemos nuestra demanda como tal, en donde especificamos la cantidad que se nos debe de suerte principal, los intereses, los gastos y costas, vamos a anexar nuestro pagaré. Una vez que ya esté ingresada y que salga, se llama el primer auto de execuendo o auto de erradicación. En este, pues nosotros, como ya en nuestra demanda proporcionamos la dirección del deudor, la cantidad que nos debe, pues nos vamos a poner de acuerdo, se dice así vulgarmente, con el personal del juzgado. Este es, o se llama, diligenciario. Entonces con él vamos a ir nosotros al domicilio del deudor para requerirlo de pago, para que pueda garantizar la cantidad que está ya demandada. Y pues nosotros tenemos, no nada más vamos a llegar y pues vamos a embargarle, por ejemplo, como se dice, un inmueble, sino que el código también estipula en el artículo 1395, y este tiene un orden. En primer lugar son las mercancías, en segundo son los créditos de fácil y pronto cobro, en tercer lugar son los muebles del deudor, en número 4 tenemos los inmuebles, y en número 5 las demás acciones y derechos que tenga el demandado. Entonces, cuando el diligenciario se ostenta como tal funcionario, servidor público, él le comenta pues que tiene una deuda, que se le debe a tal persona, se le debe la cantidad, y lo está requiriendo para que en ese momento señale bienes. Entonces él puede decir, no, pues si son 5,000 pesos, 6,000, pues puede decir, siempre y cuando son bienes muebles, pero en este no va a entrar, por ejemplo, lo que es la cama ni lo que es estufa. O sea, los utensilios que se usan dentro del hogar no son, por ejemplo, el refrigerador, la sala, una pantalla, una televisión, un DVD, la computadora, una cámara fotográfica, una cámara de video, más o menos, para garantizar la cantidad. Entonces, esos bienes que se embargan en ese momento, el diligenciario le dice, bueno, pues señalo como tales bienes estos para garantizar la deuda, y estos quedan embargados. Es así como en vía práctica se llevan en la diligencia, así se llama, la diligencia de embargo. Entonces estos pues van a ser señalados en un acta que va a quedar como constancia dentro del expediente en donde se está llevando el juicio mercantil. Así es, y fíjense que pues son hechos muy bochornosos, la verdad, porque ya nos ha tocado que de repente pues ya vamos con el notificador, para que ustedes nos entiendan, que es, como dice la licenciada, es personal del juzgado. Nosotros no podemos ir directamente, ¿sí? Va el personal del juzgado, llegamos en vehículo. Lo que hacemos primero es verificar que ese sea el domicilio del deudor, a través de los vecinos, ¿verdad? A través de la placa, porque se supone que obviamente nosotros como actores que estamos demandando tenemos que decirle al juez, señor juez, el deudor vive en tal lugar, tiene tal casa, etc. Entonces lo que el juez ordena es que el personal del juzgado se constituya conjuntamente con la parte actora en ese domicilio. Primero hay que verificar que sea su domicilio. ¿Cómo? Pues a través de los vecinos. Va y se pregunta uno, oiga, aquí vive fulano de tal. Ah, sí, ya ves, los vecinos. No, hombre, que en ese tipo de cosas, pues hay vecinos muy comunicativos y te dicen, sí, cómo no, mira, aquí vive. Entonces, te dicen santo y seña hasta de cosas que ni siquiera le estás preguntando. Pero bueno, ya verificaste el domicilio. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sigue? Tocas la puerta, preguntas por él. Si no lo encuentras en la primera, hay que dejar un citatorio para el siguiente día, para que al otro día regresamos y ya esté él. Con el apercibimiento que si no está él de nueva cuenta, porque hay gente que sale muchos días fuera
O hay gente que a pesar de eso dice, pues se esconde, ¿no? Dice, no voy a estar. Bueno, el apercibimiento es que si al otro día que se regresa no estás, bueno, pues se va a entender la diligencia, o sea, la actuación, el embargo, con la persona que está en el domicilio o incluso con el vecino, ¿eh? Porque hay gente, pues no abro, ¿verdad? A ver, que estén toca y toca, no abras. Luego así, le dicen los niños ahí, ¿verdad? No, el niño, luego le dicen a la... ya sabes, no, dile que no estoy, dice mamá que no está, ¿no? Ese es clásico también. Entonces, ¿qué pasa? Que independientemente esté o no esté, ya se dejó el citatorio, se tiene que llevar a cabo el embargo. Y lo primero que se hace es, bueno, pues se le dice a la persona, mire, nos identificamos todos, y se le explica que en ese momento tiene que pagar la deuda. Pues pueden ser de 5 o 6 mil pesos, hasta muchos, hay asuntos de 80, 90, 100 mil pesos. Generalmente nadie tiene en ese momento, porque obviamente es una sorpresa, no se les avisa a los deudores en qué momento se les va a buscar, salvo cuando ya se les dejó citatorio, cuando es una sorpresa y ahí están, bueno. Pero generalmente a veces nos toca, pues que son las amas de casa las que están ahí, ¿no? Me tocó en alguna ocasión que pues está ahí la señora, y bueno, ya amablemente, pues sí, pásenle, ¿no? Y resulta que era el esposo el que había firmado ahí unos documentos que no había pagado, y pues le habla al esposo, que por cierto era maestro, y pues no le contesta, y se le comentó, ¿no? Señora, en este momento se va a embargar, se le requiere de pago. ¿No paga usted en este momento? Bueno, le pedimos que señale usted misma bienes que garanticen el adeudo. Era poquito en esos años, era creo que 8 mil pesos, algo así, hasta eso no era mucho. Y pues la señora dice, no, pues es que mire, yo no puedo señalar nada porque pues, yo no sé de esto, ¿no? Entonces, al no señalar bienes la persona con la que se está entendiendo la actuación, ¿sí?, se traslada el derecho al actor, es decir, al abogado, para que sea quien pueda señalar los bienes. Entonces, en aquella época estaban de moda apenas las televisiones de pantalla plana, estaban las famosas videocaseteras, esas las VHS, si recordaran allá en casita. Y bueno, pues era el centro de entretenimiento prácticamente de la familia, y en ese momento tuvimos que sacar del domicilio, insisto, era penoso, ¿verdad? Pues ahí sales con, bueno, los cargadores con la tele, con el DVD, con la sala, porque evidentemente los bienes, pues, usados ya no valen lo mismo que nuevos. Y ya te imaginarás, la señora enojadísima, ¿sí?, le habló al maestro, le dijo de cosas, porque hay mamás muy pues muy fuertes, ¿no? Que llevan muy enérgicas, y le habló y le dijo de cosas al maestro, porque después en la tarde llegó el maestro a la oficina y bueno, pues dijo que estaba muy apenado, que iba a pagar, y bueno, al final se le dieron 2 semanas para que pagara, liquidó y se le regresaron sus cosas. Pero, queridos amigos, bueno, pues es un hecho bochornoso, hay que tratar de evitarlo, ¿verdad? Y que lleguen, porque además, fíjense ustedes que de acuerdo con la normatividad, el diligenciario, si no abre la puerta, puede mandar en ese momento a traer a la policía, puede mandar a traer un cerrajero, romper chapa y cerradura, entrar al domicilio, extraer, porque él tiene fe pública, él es como si fuera un notario público, y él, como dijo hace un momento la licenciada María del Rocío Paredes Tejeda, redacta un acta en la que se hace constar cómo fue que se entró al domicilio, los testigos que estuvieron presentes. Bueno, obviamente para eso se pide a 2 vecinos que testifiquen, obviamente que se va a abrir la chapa, que se va a abrir la puerta, que se va a entrar, que no se va a extraer nada más que lo que quede en el acta. Por eso es que, bueno, les vuelvo a repetir, no necesariamente tiene que estar el deudor. Si ya se le dejó el citatorio, se puede entender la actuación incluso con un vecino y otros 2 más que pueden fungir como testigos para que firmen el acta, en el entendido de que exactamente lo que se está haciendo va a quedar en el acta, cosa por cosa, hecho por hecho, y así es como se hace un embargo. De ahí, generalmente en las demandas mercantiles, que es lo que estamos platicando, se le dan 8 días a la persona para que conteste o
pague. Cuando son deudas pequeñas, bueno, pues se puede, ¿no? Cuando no, pues sí, ahí sí está un poquito complicado, pero siempre es mejor hablar con el abogado de la parte actora para que se intente llegar a un acuerdo y no se rematen los bienes, porque si después, y ya vamos a entrar al procedimiento de remate, si resulta que en el remate los bienes no valen ni lo de la deuda ni lo de los intereses, va a tenerse que hacer una ampliación de embargo y va de nuevo. O sea, no crean que porque pues ya se llevaron mi sala, ya se va a llevar una tele, ya se le llevaron, bueno, ahora el DVD, ¿no? Pues ya pagué, ¿no? Porque entonces entramos al proceso de remate para ver cuánto realmente vale, ¿sí? Tiene que ser un perito evaluador quien haga el dictamen en el sentido de cuánto vale la televisión, cuánto vale la sala, y posiblemente pues no alcance a cubrir más de 4 o 5 mil pesos lo que sacaron, y entonces se va a tener una ampliación de embargo. Entonces siempre es importante mejor hablar con el abogado actor o con la persona a la que se le debe para intentar llegar a un arreglo. Muy interesante lo que comenta el abogado. Vamos a un corte, queridos amigos, vamos al último corte, regresamos, no se vayan, está muy interesante. Seguimos con ustedes, queridos amigos, en este subprograma Caso Abierto, y estamos hablando sobre un tema importante que es los embargos. También esta palabra se le denomina secuestro judicial y lo podemos encontrar en el Código Civil y en el Código de Comercio. Por si llegan a encontrar esta palabra de secuestro judicial, quiere decir embargo. Así es, y fíjense ustedes que bueno, yo creo que para la gente que somos común, se nos ha de hacer muy fácil pensar que vamos a llegar, vamos a llevarnos la computadora, vamos a llevarnos la televisión y ya con eso te cobraste. No, fíjense que no está tan sencillo. Por eso es que normalmente los juicios pueden tardar mucho tiempo, porque cuando entramos ya en lo que es el proceso de remate, ¿sí? A lo mejor lo que no sabemos es que para que entremos a esa etapa hay que evaluar las cosas, sea la televisión, sea la computadora, sea un terreno o una casa, hay que evaluarla para poder ponerla en remate. ¿Por qué? Porque el juez no sabe cuánto vale, ¿sí? Entonces ahí empieza un poquito tardado el trámite, porque primero tanto el actor como el demandado tienen el derecho de nombrar peritos que evalúen las cosas. Y ahí es donde a veces, principalmente en lo que son casas y terrenos, no nos ponemos de acuerdo. Imagínate, licenciada, ya queridos amigos, que vamos a poner en venta una casa que ya está embargada. Pues resulta que a lo mejor para ti digas, pues tú vas, la ves, es una casa de 2 pisos, es una casa que en muchas ocasiones se construye a tu mejor entender, no la diseñó un arquitecto, no hay cochera, solamente son cuartos y cuartos y cuartos. Y entonces tú dices, no, pues esta cosa valdrá unos 200,000 pesos. Y para el deudor dice, no, ¿cómo? Si es mucha construcción, mi casa mínimo vale 500,000 pesos, ¿sale? Entonces es el arquitecto especialista quien tiene que venir y evaluar la construcción, el diseño, la ubicación donde está la casa, los servicios públicos con los que cuenta, en fin, una serie de características que puede tener la casa o el terreno que hacen que su valor aumente o disminuya, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, una casita que se encuentra más alejada de la ciudad a una casa que se encuentra pues en un barrio o a un lugar más cercano al centro de la ciudad. Entonces, sobre eso van a ir variando los valores. Entonces, igual el demandado también nombrará un arquitecto o, pues sí, normalmente son los arquitectos, para que de su parte también valúe la casa. Ahora, ¿qué pasa cuando los dos arquitectos no se ponen de acuerdo? A lo mejor el actor pues diga, no, pues sí, la casa vale 300,000 pesos, porque sí, hay mucha construcción, pero son cuartos y cuartos y cuartos y parece palomar, no parece casa. Y el otro arquitecto, de la parte del demandado, pues haya dicho, oye, arquitecto, súbele lo más que puedas, ¿no? Pues para ver cuánto alcanzo. Entonces, no se ponen de acuerdo. ¿Qué pasa ahí? Se nombra un perito tercero por parte del juez. Es decir, el juez encargado del asunto va a tener que nombrar un perito, le llamamos nosotros tercero en discordia, que
va a tener que también evaluar el objeto, la casa, el terreno o la computadora, el mueble, etcétera, y que va a determinar realmente cuánto, en su opinión, va a valer. Y dependiendo de los valores es cómo se va a poner finalmente la casa en venta, en remate. Para eso, queridos amigos, pueden pasar meses. ¿Por qué? Bueno, porque los peritos tienen que llegar, ratificar, tienen que ir a la casa, tienen que sacar sus fotografías, tienen que nombrarse, tienen que aceptar el cargo, etcétera. Y entonces, pues sí, de repente se pasa mucho tiempo. Y entonces, finalmente, bueno, eso es lo que sucede precisamente con los embargos y remates. Y al inicio del programa les comenté que eran dos líneas. Una, a través de embargar en los juicios en los que se autoriza que desde un inicio se pueda embargar, y en el otro, en caso de los juicios civiles, cuando me comentaba la licenciada Rocío, cuando hay incumplimiento de contratos. Por ejemplo, si yo compré una casa y resulta que la persona no me extiende la escritura, etcétera, ya sea que yo rescinda el contrato o que opte yo por cumplirlo, bueno, finalmente también se generan obligaciones. Esas obligaciones finalmente se traducen en dinero. Al final de la sentencia se presenta una planilla que se le llama de liquidación, que no es otra cosa más que se mencione cuánto se debe del abogado, cuánto se debe del perito evaluador, cuánto se debe de la deuda original, ¿no? Y al final se hace una suma de cuánto es el total. Bueno, el juez autorizará ese total y decretará el embargo de los bienes del deudor. En el caso de los juicios civiles, bueno, se hará al final de la sentencia. En los mercantiles se puede hacer desde un principio, pero el procedimiento que yo les acabo de platicar en relación al embargo y al remate es prácticamente el mismo, ¿sí? Al final termina con que los bienes que ya se secuestraron, si es que son muebles, en el caso de las casas y terrenos, hay un dato curioso, ahí no se desalojan. Ahí lo que se hace es solamente se gira un oficio, obviamente, primero en el expediente ya está embargado. Y dos, para asegurar ese embargo, se gira un oficio al registro público de la propiedad donde está registrado esa casa o terreno, para que se haga una anotación en el libro de que esa casa está embargada y el que la quiera comprar sabe de antemano que pesa sobre ella un embargo. Ya tuvimos, licenciada, ¿te acuerdas un asunto en el que el hermano intenta pasar a favor de su hermana? A él se le embargó la casa, se le remató, incluso se adjudicó a favor de nuestro cliente, y él en ese ínter trata de pasar escrituras a favor de la hermana, lo hace. Yo no sé si el abogado no le explicó que el nuevo dueño adquiere exactamente la misma deuda y es como si fuera el mismo. Es como un juego de pelota, no es un juego de básquetbol en donde sale el jugador número 10 y entra el jugador número 8, pero el partido sigue exactamente en las mismas condiciones en las que estaba. No quiere decir que porque cambiamos de jugador cambia el juego y empieza a iniciar. No, eso es un absurdo. Y bueno, pues nada más yo creo que le hicieron gastar una escritura, se gastó como 15,000 pesos de embalde. Mejor hubiera intentado llegar a un arreglo con el acreedor. Así es, o aportar un poco de esa cantidad para que bajara la deuda y pues liquidarla. Sí, eso sucede mucho, queridos amigos, de repente con los hijos que de repente piden préstamo y firma mamá en garantía. Tengo entendido que ahí vive su mamá, es una señora ya de la tercera edad. Lo que intentan es alargar lo más que se pueda el juicio para que, bueno, a lo mejor le consigan otra casa a su mami o que no se entere, etcétera. Pero es lamentable, ¿no? Sí. Lamentable porque hay muchos hijos que no se ponen las pilas, no trabajan, no le echan ganas y finalmente terminan endeudando a sus padres. Pues, licenciada, se nos acabó. Sí, así es, una emisión más en su programa Caso Abierto. Le damos las gracias a este espacio de 90.9, a nuestro gerente, al licenciado Ernesto Marín, a las personas que nos apoyan en controles, a don Alfredo Antonio Aquino, a Miguel Ángel Vargasino, que están muy al pendiente de su programa. Y pues estaremos en otra emisión más dentro de 8 días. Los dejamos con Teciutlán Noticias, es con el licenciado Manuel Mondragón. Licenciada, te sabes todo. No, excelente. Gracias por eso es una gran compañera, es una gran abogada. Bueno, pues se despide como siempre, queridos amigos. Muchas gracias de verdad por sintonizarnos. Se despide
licenciado Juan Parodi Nativitas. Hasta la próxima. Que Dios los bendiga. Por hoy, el caso se cierra. Caso abierto. Programa de asesoría legal y jurídica en un lenguaje directo y claro. Caso abierto. Una producción de 90.9. Siente el amor por Teciutlán FM.